martes. Tenían que haber encontrado la inversa de esta matriz. ¿Pudieron encontrarla? Como les digo, eso es aplicar el método de Gauss-Jordan, ampliando la matriz esta de acá, con la matriz identidad, para tratar de volver en el lado donde está la matriz original, que se vuelve identidad, y lo que salga donde estaba antes la matriz identidad, esa sería la inversa. Mm. ¿Pudieron encontrar la inversa? Eh, Sí, ingeniero, pero algo al principio me confundía con el número pivote que se encontraba. Yo al Ya. principio lo hacía, lo sacaba con el de la fila del 15 con el 1 y eso lo convertía a cero lo de arriba y me fallaba en los signos, en el resultado del final. Pero luego revisando y buscando, se empezaba con el 2 de como la anterior vez y ahí sí me resultó bien. No Me, hay diferencia, Bismarck. Mire, le voy a tratar de hacer. Lo voy a hacer como creo que usted, o sea, puede empezar por cualquier lado, mientras lo haga bien, no debería haber problema. Ve la porque pantalla. Tal vez es un castigo como le pasó a uno de sus compañeros que me preguntó qué pasa y que usted recuerda que yo le dije revise porque a lo mejor hay algo que no está bien. ¿Recuerda? Entonces, ese puede ser un... Permíteme un segundo, necesito ver el código de solución, ¿ya? Ahora sí, permítame compartir de nuevo. Voy a tratar de copiar acá la matriz, ¿ya? Para que vean lo mismo, no importa por dónde empiece mientras usted lo haga bien, ¿está bien? Esta es la última vez que les voy a ayudar con la de la inversa. Para encontrar la inversa, ¿qué les dije que tenían que hacer? Tenían que ampliarla con la matriz de identidad, ¿no? Entonces, vamos a realizar operaciones hasta lograr que a este lado aparezca la identidad, pero las mismas operaciones que hagamos acá se tienen que hacer sobre esta de acá. Entonces ahí debería salir el resultado. Lo voy a hacer así. Entonces, como siempre, póngale el nombre. F1, F2, F3 para que sepan qué hacen. F2 y F3. Usted puede elegir que esta fila, en este de acá, este uno, ¿no es cierto, Bismarck? ¿Eso era? ¿O estoy equivocado? ¿Me escucha? sí, ingeniero, de ahí empecé primero y luego en el resultado me variaban los resultados del final. A ver, vamos a Luego, ver. Vamos a ver, miren. Voy a usar la fila 3 como fila auxiliar, porque voy a usar este uno para hacer ceros esto. ¿Está claro? Y usted me va a decir si al final obtengo la misma matriz, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a volver cero este y voy a volver cero este. ¿Está claro? Entonces, para volver cero, la fila uno va a ser igual a la fila uno más la fila 3. ¿Por cuánto? por -15. Bien, muy bien. Y en el caso de la fila 2, como no es cero, es uno, va a ser igual a la fila 2 más la fila 3 por ¿cuánto? Uno. Menos uno, bien, sí, sí. Es lo mismo que hemos hecho en el tablero simple, si se dan cuenta, nada más que. Entonces, voy a copiar este cuadrito. Entonces, lo primero que voy a hacer, como ya ese número es uno, me sale más cómodo
utilizarlo para anular. Pero a veces cuando yo trato de ser cómodo, hace que yo realice alguna operación adicional. Esta de ahí no cambia, por eso es que la voy a mantener, ¿ya? Entonces, fíjense, la fila uno hay que usar la fila 3 y a la fila uno hay que sumarle la 3 multiplicada por 1. En este caso, 0 por 15 negativo es 0 más 1, 1, ¿no es cierto? En este caso tengo 1 por menos 15, menos 5, menos 10, o más 10, perdón, 5 positivo, ¿están de acuerdo? Perdón, 5 negativo, 10 menos 15, 5 negativo. Fíjense, este 1 de la fila 3 por menos 15 da menos 15, más 10 menos 5. ¿Está claro? Tal vez ahí en una de esas se ha equivocado. Este 1 por menos 15 me da 15, más este 15 me da 0. Ya lo hice 0. Y debo seguir con este. Este es 0 por 15, 0 más 1 que ya había acá, sigue siendo 1. Este es 0 por 15 es 0, más 0, 0. Este es 1 por menos 15, más 0, menos 15. ¿Ya? Lo mismo hay que hacer acá. 0 por menos 1, 0, más 0, 0. Menos 1 por 1, menos 1, más 2, 1, ¿no es cierto? Menos 1, perdón, 1 por menos 1, más 1, 0. 0 por menos 1, 0, más 0, 0. 0 por menos 1, 0, más 1, 1. Y 1 por menos 1, más 0, menos 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Me equivoqué. Espera un momento, por favor. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo con el cálculo? Con el cálculo de las nuevas filas uno y 2. Sí, ingeniero, ya me di cuenta ahí en el menos 5, ahí es donde le hice mal, por eso me valió todo. Exactamente. Ah, Entonces, si usted se equivoca en uno, ya arruina todo, porque le va a variar todo. Entonces, usted tuvo que hacerlo de nuevo y pensó que por empezar con este, le variaba el resultado. Terminémoslo, fíjense, esto hizo que este ya sea uno. Entonces, ya puede usarlo ese para hacer 0 ese menos 5 y 0 ese uno que está debajo. Entonces, vuelvo a poner las operaciones. Entonces, ¿qué voy a poner? La fila 2 voy a usar como fila auxiliar o fila de ayuda, entonces la fila uno la que va a variar va a ser igual a la fila uno más la fila 2 por cuánto. 5. 5, bien. Luego la fila 3 va a ser igual a la fila 3 más la fila 2 por ¿cuánto? Menos 1. Menos 1. Entonces voy a volver a copiar esto y voy a borrar las que cambian y voy a dejar la que no cambie. La que no cambie es la fila 2. Entonces borro la fila uno y borro la fila 2. Entonces hacemos operaciones. 0 por 5, 0. Más uno que ya había, 1. 1 por 5. ¿Cuánto da? 1 por 5. 5, 5 menos 5, 1. Menos 5, perdón. Menos este 5. 0. 0, 0 por menos 5, por 5 sigue siendo 0. ¿Cuánto tenía acá? 0, ¿no es cierto? Sigue siendo 0. 0 por 5, 0. Más 1, sigue siendo por 5. 5 más 0, 5, ¿no es cierto? Menos 1 por 5, ¿cuánto da? Menos 5. menos Menos 5, 5. Menos 15, menos Menos 20. 20. menos 20. Ya está esa fila. Vamos a la otra. 0 por menos 1, 0 más 0, 0. 1 por menos 1, menos 1 más 1, 0. ¿No es? 0 de 0, ¿no es? Por menos 1 sigue siendo 0, más 1,
sigue siendo 1. Fíjense, ya logré la matriz de identidad, entonces lo que me salga acá es de la inversa. Acá tengo 0 por menos 1, 0 más 0, 0. Acá tengo 1 por menos 1 más 0, menos 1. No se vayan a comer los signos, es importante. Acá tengo menos 1. Por este menos 1 me va a dar 1. Más 1, dos. 2. Entonces, esta de acá es lo que usted sacó como inversa, ¿misma? Sí, sí, eso es. Entonces, se dio cuenta que no importa por dónde empiece, puede ser que tengan que realizar más o menos operaciones, pero al final usted obtiene la inversa. Esa es la inversa, ¿ya? Entonces me la va a dictar para que yo la anote acá, ¿ya? ¿Cuál era? 1, 1, 0, 0, 0. 0, Acá, 5, 5, 1, 1, menos 1, menos 1, 20, menos 20, menos 20, ¿no? Acá, menos 1 1, y 2, ¿no? Entonces tengo que comenzar a hacer todas estas operaciones que hice acá. Todas. Entonces, ¿por cuál empezamos nosotros? ¿De acuerdo? Empezamos por la más simple, que era esta de acá. ¿Bueno? Entonces, ¿cómo obtengo esa? Multiplicando la matriz C sub B, que la tengo más abajo, por B inversa, por B minúscula. Entonces voy a copiar la fórmula y voy a comenzar a calcular. Entonces, estas son ya las operaciones que vamos a realizar. Entonces, acá, ¿qué voy a tener? Como C sub B es esta. ¿No? Varía, no se olviden que esa es una de las que varía todo el tiempo. Todo eso, ¿por cuánto? Por B inversa. ¿Qué es B inversa? Esto es B inversa. ¿Cierto? Y luego por B minúscula. Esa B minúscula no cambia nunca. Yo siempre la tengo acá arriba. Hasta el principio, entre las que no cambian. Era ahí. Entonces, acá la pongo. Al final el resultado va a salir un solo número. ¿Cuánto da esto por esto de acá? ¿Quién me dice? ¿Se puede? Esta es de 1 por 3 y esta de 3 por 1, de 3 por 3. Entonces el resultado va a salir de 1 por 3. Da 0. 0, El segundo, 500, 500. sí, ¿Ya? ¿Están de acuerdo con eso? 500. 0 por 5, 0. 1500 por 1, 1500. ¿Este es 100 o es 1000? Es 1000, 1000, ¿no? Por eso que me va a variar esta vez. 1000. El coeficiente de x2 en la original, ¿cuánto es? Está 1000, ¿no es? Me equivoqué, yo lo copié de la anterior clase. Entonces, 1000 menos 1500 menos 1000 da los 500 que dice su compañero. ¿Cuánto sale el otro, Vilma? 500 también, ¿También 500? ¿Están de sí, acuerdo? 500, ¿positivo o negativo? positivo, 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 ¿no? Porque 0 por menos 20 da 0, 1500 por menos 1 menos 1500, 1000 por 2, 2000, entonces 2000 menos 1500. Todo eso vamos a multiplicar por este. Y debería coincidir con lo que sacamos en la iteración 2 del método tabular. Entonces ya tenemos el resultado de cuánto vale Z en ese punto. ¿Cuánto sale? Debería mejorar. ¿Mm? ¿17.000? ¿Sí o no? Vamos. Sí, Ajá. Entonces anoto acá que sale 17. Coincide con nuestro tablero. Pues yo el tablero no lo tengo, lo tienen ustedes. ¿Ya?
¿Qué más me sigue? Sigue ahí, yo le dije hay que calcular, por ejemplo, la de los coeficientes, que es B inversa por B. Entonces lo anoto acá y lo voy a poner con otro color los resultados, ¿ya? Para que estén. Entonces que voy a tener que multiplicar esta por esta, ¿no? ¿Cuánto sale esto? Va a salir una matriz de 3 por 1. ¿Cuánto saldría? A ver, ¿quién me ayuda? Es multiplicar todos estos por cada uno de estos y sumarlo. Uno por 195 más 5 por 20 más menos 20 por 14. ¿Cuánto da eso? Para el primer número. ¿Nadie? 15 sale, ingeniero. 15 es, compañero. ¿Cuánto sale el otro? 6. 6. Sí, ¿Y el otro? 8 me sale, ingeniero. 8. A ver, 20. 14 por 2 son 28. 28 menos 20, 8 también. Entonces ese coincide con su tablero. La 3 del tabular, la iteración 2 del tablero. En la parte de las restricciones, ¿coinciden estos valores? ¿Sí o no? Mientras voy a ir anotando el siguiente cálculo para no tener que bregar con el formato. Ahora sí. ¿Coincide con lo de su tablero? ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Coincide o no coincide? ¿O salía algún número diferente? ¿Alguien lo tiene? ¿Nadie? Sí, coincide. Veamos entonces, hay que multiplicar B inversa, que es esta, por la matriz A. Y la matriz A la tengo acá arriba. Ahí. Son compatibles, porque esta, la primera es de 3 por 3 y la otra de 3 por 5, entonces el resultado va a salir de 3 por 5. ¿La calcularon? ¿No? Bueno, como no estamos queriendo, lo voy a hacer utilizando este. Por esto. Ese es el resultado de la multiplicación de B por B inversa. ¿Ya? Entonces, este también era un resultado final y este es un resultado final. ¿Ya? ¿Cuál más me falta? De la fórmula ya tengo, me falta esta de acá para saber los coeficientes en esa iteración de la función objetivo. ¿No es cierto? Entonces, ya esta multiplicación de B inversa por A la tengo, entonces voy a anotar esta de acá, que es C sub B. Fíjense, acá lo tengo, C sub B. Lo anoto aquí.
Y aquí al ladito directo voy a poner el resultado que acabo de calcular, que es este. ¿Ya? Ahí, voy a solo valores. Ahí. Y todo eso le tengo que restar. ¿Qué cosa? C. Esa nunca cambia de la que tenemos al principio. Entonces hay que sacar el resultado de esta multiplicación. Entonces lo voy a hacer. Como esta matriz es de 1 por 3 y esta de 3 por 5 se puede y el resultado va a salir ¿de cuánto? ¿De cuánto sale? Si la matriz de primera es de 1 por 3 y la segunda de 3 por 5, ¿de cuánto saldría el resultado de la multiplicación? Uno Tres por por 5. cinco. 1 por 5. Entonces, esto ustedes como ya han visto es este por este, más este por este, más este por este, primer número. Siguiente, este por este, más este por este, más este por este, segundo número. Luego el tercero, este por el de acá, más este por el de aquí, más este por el de acá, tercer número, y así sucesivamente. Toda la fila por cada una de las columnas. Como vieron, el Excel les ayuda mucho en el caso de hacer cálculo. Como ya hemos visto cómo se realiza la multiplicación, por eso en esta clase lo estoy haciendo usando Excel. Entonces necesito la primera matriz, punto y coma, la segunda matriz, cierro paréntesis y listo. A eso le tengo que restar esta de acá. La voy a anotar. ¿Ya? Y la edito. Ahí. Y hago la resta y voy a tener el resultado. De una vez, vamos por acá. ¿Cuánto me saldría? ¿Cuánto sale esto? -1000. eh, Este Menos 500. menos 500. 0, 0, 0 y 500. 0 y 500. ¿Qué me dice esto? ¿He terminado o todavía no? Ingeniero, en la CSU, en CSUD B, no tiene que ser 1000, el 0, 1500 y 1000. ¿Dónde? Ahí en la CSUD B, Sí, abajito, tiene abajo. razón, esta de acá. Yo me equivoqué. Ah, Ahora sí, tiene toda la razón, bien. Me fijé mal. Voy a copiar de lo que estoy agarrando el resultado de esta multiplicación. ¿Ya? Ahora lo corregí. Ahora sí. Sale 1500, 1000, 0, 500 y 500. ¿Está bien? Entonces, ahora sí. ¿Cuánto sale acá? 0, 0. Aquí, 0, 0. 500 y Acá, 500. 500. Y aquí, 500. y ya Ahí hemos ya. terminado. Sí, ahí acaba el ejercicio. Ahí acabamos, ¿no es cierto? Coincide con el resultado que sacamos. Fíjense, ¿qué nos dice acá? Acá tenemos el valor de las variables. ¿Cuáles eran nuestras básicas en este punto? Las voy a dibujar transpuestas. En este punto las variables básicas eran estas de acá, ¿no? Eso en el anterior. Pero ya en este punto, ¿cuáles eran? S1, X1 y X2. Las voy a dibujar verticalmente, o sea, transpuestas. Esto era en el paso anterior. Todo lo que anoté aquí es el resultado del paso anterior, previo a poder realizar los cálculos, ¿ya? Por eso que aquí tengo, ¿ya? Si quieren aquí, lo voy a anotar, esto, de 3 para empezar, perdón, de la iteración 2 para empezar la 3, ¿ya? Entonces, ahora en estas son estas mis variables básicas. Entonces, S1, X1 y X2, ¿no es cierto? Entonces, para saber el resultado, los anoto aquí, ¿no? S1, X1 y X. Entonces, ¿qué tengo como resultado? ¿Cuánto vale S1?
¿Cuánto vale? Perdón, de más abajo todavía. Sí, porque vale Aquí, 15 creo. aquí, ahora sí. S1 vale 15, X1 vale 6. ¿Cuánto vale el Z? Este es Z, ¿no es? 17.000. Sí. ¿Ah? Entonces, con eso ya tenemos los resultados con el método matricial, sí, método simplex matricial. Si se dan cuenta, es casi lo mismo. El único inconveniente, tal vez para muchos, es el hecho de hacer aritmética de matrices. ¿Ya? Entonces, pero si ustedes ya tuvieran el resultado, ¿ya? Y quieren hacer, vamos a ver eso más adelante, un análisis de sensibilidad, obviamente implica que las restricciones al principio hay que hacerle algún cambio. Por ejemplo, en vez de ponerle 195 en esta restricción como tope, pues quisiéramos ponerle, por ejemplo, 196. ¿O hasta cuánto puede llegar esto sin alterar que en el resultado final, que es este de acá, sigan saliendo estas variables en ese orden y no que las cambien? Puede ser que esto varíe, otros valores, pero sigan saliendo en el mismo orden, esta como primera, esta segunda como tercera. ¿Ya? O nos interese cambiar, por ejemplo, el precio de algún beneficio de la función objetiva, en vez de que sea 1.500, que sea 1.600. Entonces a mí me interesa saber, por ejemplo, entre qué rango puedo variar esto y que sigan saliendo esas mismas variables. Obviamente la función objetiva va a cambiar su resultado, tal vez va a aumentar o va a reducir. Tengo dos opciones. Si ya lo resolví por el método tabular, con ese método, con el resultado final del método tabular, puedo comenzar a resolver desde el final, pero con el método para no resolver todo, porque si lo hago por el tabular, tendría que resolver todo. Ese es el inconveniente. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta del método matricial. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Tal vez lo que les hace favorable al método simple tabular es que lo ven todo en un solo tablero. En cambio, yo acá he tenido que anotar las fórmulas en diferentes lados. Pero si las puedo anotar como lo dibujé en la pizarra, ustedes podrían ver eh, básicamente la misma operación. ¿Se acuerdan cómo lo anoté en la pizarra? Teníamos un tablerito. Voy a anotar por acá, ¿no es cierto? Este va a ser uno. Por aquí teníamos otro. Por aquí había otro. Y por aquí había otro. Para cada uno de estos teníamos, ¿qué cosa? Eh, el- valores. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, de la función objetiva. Son estos. Los voy a pegar. Me faltó una columna, ¿no? Voy a quitar esto. Sin ningún borde. Y vamos a ponerle todo. Entonces copio este. Solo para que se asemeje a la parte que varía con respecto al tabular. Aquí tenemos coeficientes de la fila de Z. Sin contar Z, obviamente. Tenemos el valor de Z, está por aquí. Yes. Tenemos el valor de las restricciones, que es este de acá. Tenemos el valor de la multiplicación que nos da los coeficientes de las restricciones, que es este de acá. Entonces, como se lo dice con una multiplicación, vamos a pegar solo valores. ¿Eh? Entonces, este es ese. Este lo voy a pintar con verde para que vean cuál es. Ese es este.
Este lo voy a pintar con azul, no sé, con este. Ese es este. Entonces, como ven, igual se arma el tablero, ¿no es cierto? ¿Está claro? Sí. Entonces, la ventaja de este, como le digo, como ya tienen las fórmulas a realizar, no se olviden, estas de acá nunca cambian. ¿Cuáles? Estas. Entonces, ustedes pueden realizar un análisis de cambio sin resolver el ejercicio completo, sabiendo cuáles eran los resultados finales, o sea, cuáles eran las variables básicas en la última iteración. ¿Y cuáles eran las variables básicas en esta iteración? Eran que B para formar este de acá, para obtener luego la inversa de este de acá, ¿no es cierto? Y luego para saber qué operaciones tienen que hacer para encontrar los diferentes resultados. ¿Está bien? ¿Preguntas ahí? Ingeniero, ¿siempre se sigue el mismo orden de resolución, digamos, de las fórmulas esas? Puede hacerlo en cualquier orden, pero fíjese, yo normalmente, un ejemplo, yo normalmente este lo hago después de este de acá. ¿Por qué? Porque fíjese que aquí tengo esa multiplicación, ¿no es cierto? Entonces, si yo ya lo hago primero este, me evito aquí hacerlo, simplemente lo anoto el resultado, como dice acá. ¿Me entiende? Otra, Sí. por ejemplo. Mire, a ver, una más por acá. Por ejemplo, aquí, si yo hubiera hecho primero esto, ¿mire? Y después este de acá, me hubiera liberado de hacer tal vez una multiplicación y hubiera hecho solamente uno. ¿Me entiende? Si hubiera hecho primero esto y después esto, ¿por qué? Porque fíjese acá dice B inversa por B minúscula y acá está. Solamente que como yo la hice primero esta, me había obligado a hacer todas las multiplicaciones. Pero si hubiera hecho primero esta, ¿podía, sí o no? Sí. Mm. ¿Podía haber hecho primero esta? Sí, también. Sí, se podría haber hecho. Pero me obligaría a hacer, como no he hecho todas estas operaciones intermedias, tal vez alguna operación que necesito sola, tendría que haberla hecho acá primero. Por ejemplo, no tendría de dónde copiar esto, tendría que haberla hecho, ¿sí o no? Pero como ya lo tenía, ¿qué hice? Lo copié de ahí, aquí, ¿no es cierto? Como resultado. No se olviden lo que les dije en la anterior clase. Así como la suma, la multiplicación es asociativa cuando hablamos de números reales, de números naturales. Lo mismo pasa en una matriz, en multiplicación o de matriz. Son asociativas. Si son compatibles, A por B por C, podría ser A por B y luego B por C, o al revés, primero, perdón, podría ser A por B y luego el resultado por C. O podría ser B por C y luego el resultado S por A. ¿Entiende? Siguiendo el orden, no alterando el orden. A eso se refiere la asociatividad. Si no se recuerdan la asociatividad en operaciones aritméticas, multiplicación y suma, revisen un poquito lo que... Y eso, ni siquiera hablado de colegio, si tienen algún baldor o algún libro de aritmética que les daban en el colegio, revísenlo y ahí van a poder corroborar lo que yo les estoy diciendo. ¿Claro? ¿Alguna otra pregunta? Y cuando es, digamos, minimización, no cambian tampoco la fórmula. No cambia la fórmula. Lo único que cambia, Franco, es que usted, ¿cómo sabe que ya terminó? ¿Se acuerda? Cuando ¿Puede es, leer la regla? ¿Cómo sabría? no, porque hay positivo, creo. Exactamente. Esa es lo único. Después todo es lo mismo. ¿Ya? Sí. El detalle está, como les digo, si a usted le complica mucho la M, para hacer por el método de la M grande, ¿qué les aconsejé que usaran en vez de la M? Un número Un grande. número que sea más grande que cualquiera de los números que tienen en el problema original. Por ejemplo, si este es el problema original y tuvieran que minimizar y alguno de ellos fuera mayor, igual o igual, va a tener que aparecer variable artificial, ¿sí o no? Entonces, van a aparecer en la función objetivo las variables artificiales multiplicadas por m o por menos m, dependiendo de si minimizan o maximizan, ¿sí o no? Si les complica esa m, usen un número. ¿Qué número usarían, por ejemplo, si este fuera un problema de minimización? Y digamos que todas las restricciones sean de mayor o igual.
No sé si tiene solución planteada así, me estoy inventando ya. Porque normalmente los ejercicios que hago con ustedes los elijo porque me parece interesante el enunciado y trato de resolverlo con ustedes. A veces hay algunos que no he resuelto porque prefiero hacerlo directamente con ustedes para aplicar los conceptos conocidos, en el caso mío, digamos, para poder resolver el problema. ¿Qué número usarían en vez de m si quisieran resolver el método de la m grande, pero sin usar la m, en vez de m? 15.000. Podría ser 15.000, podría ser 10.000, ¿me entiendes? Entonces, yo usaría 10.000, usaría, porque tiene, así me evito el 5, ¿no? Pues normalmente yo tiendo a usar números con un 1 y 0 a la derecha de ese 1. 100.000, 10.000, 100.000, dependiendo del número más grande que tenga, sin problema, ¿está claro? Pero para que no les afecte el resultado final, no deberían hacer lo que la mayoría de ustedes hace, que es pone decimales y la mayoría le pone uno o dos decimales, a veces afecta. Entonces, por eso es que ustedes han visto que no es por fastidiar lo que yo lo mantengo los quebrados, sí que lo hace más difícil la operación para algunos, porque en realidad no tiene gran complicación. Ahí ustedes tienen que repasar nuevamente lo que aprendieron en el colegio, multiplicación de quebrados, números mixtos, ¿cierto? Resolución de suma de quebrados homogéneos, de suma de quebrados heterogéneos o resta de quebrados homogéneos heterogéneos. Si ustedes se recuerdan, son cosas, al menos son cosas que yo aprendí en el colegio, ¿ya? Y obviamente traté de retener que son útiles para resolver problemas básicos. Estoy seguro que muchos, si es que alguno de ustedes tiene hijos, esos términos, si es que se olvidaron, los están recordando cuando les ha tocado ayudar a sus niños, ¿ya? Entonces, a lo mejor inclusive ahí les resulta más práctico ver esos materiales que les dan ahora, o yo normalmente siempre les hago referencia al valor. Es cierto que ese libro tiene algunos errores en los ejercicios, plan- eh, ejercicios propuestos. Ya muy raros son los ejercicios propuestos resueltos que tienen problemas. Pero ya les sirve para entender cómo funciona la parte básica, ¿ya? ¿Qué otra pregunta más tiene? ¿No hay? ¿En qué quiero que hagan entonces? Porque la siguiente clase vamos a ver un poco de dualidad. En esta oportunidad, cuando hagamos análisis de dualidad, vamos a ver si les doy alguna alternativa algebraica para que puedan resolver en vez de estar el método matricial más fácil. Es que no les digo resolver por tabla, ustedes pueden elegir, ¿ya? Entonces, pero primero vamos a ver dualidad y después vamos a ver sensibilidad. Para el análisis para la dualidad, jóvenes, básicamente, esto que estamos resolviendo ahorita, todo se llama, cuando hablamos de dualidad, se llama problema primal o problema principal, ¿ya? Entonces hay dos formas de resolver el problema principal, con el problema original, que es el que hemos resuelto, o planteando el problema dual y resolviéndolo como igual con el método TIM, cualquiera el que ustedes manejen. Y de ese resultado que sale, que vamos a ver desde la siguiente clase, se puede determinar cuáles son los resultados del problema original o problema primario, ¿ya? Resolviendo el problema dual o secundario, si quieren, que se arma en base al problema principal, obviamente aplicando ciertas reglas, ¿no? Van a ver que en algunos libros les hablan de variables irrestrictas y demás, ¿ya? Yo para no complicarles la existencia, como está en los libros también, mm, evito que aparezcan esas cuestiones de variables irrestrictas y demás, y les hago hacer algunos ajustes en el problema original antes de plantear el problema dual. Esta puede ser negativa, esta no puede, no. Vamos a seguir aplicando los conceptos que ya saben que es restricciones de no negativas. ¿Claro? Entonces, para la siguiente clase, quiero que traten de resolver. Fíjense que inclusive podrían empezar ahorita, tienen como una hora de la horario de clase. Para empezar a resolver el problema ese que hicimos con el método de la M grande. Si les complica la M en las operaciones de matrices, ya saben, usen un número en lugar de la M. Pero eviten en lo posible manejar decimales. Denle en preferencia a usar quebrados para evitar problemas de redondeo. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Bueno. Sí, sí,
Perfecto. Entonces tráigame eso para el día martes. Yo creo que ya el día martes vamos a pasar en aula. No creo, a no ser que esto empeore. De todas maneras, sea cual sea la situación, vamos a seguir pasando clases. Así como preguntó Bismarck al principio o preguntó Franco, son libres de preguntar en el momento que ustedes deseen de lo que estamos explicando en ese momento. Obviamente, lo que ya hemos pasado hace mucho tiempo ya, como les dije, no deberían dejar pasar. Háganlo con sus compañeros hoy. Hoy avanzamos tal cosa, estamos hablando, preguntamos hoy. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, todavía nos falta un poquito más para terminar esta unidad, que es la unidad más larga. Ya después de eso vemos un poquito de análisis de sensibilidad y directamente ya vamos a programar el primer parcial, porque lo que viene después no se demora tanto, entonces no vamos a demorar tanto en poder llegar a tomar el segundo parcial y luego el tercer examen y luego el examen final. ¿Ya? De todas maneras, como tenemos un día de laboratorio, ahí vamos a ver cómo podemos usar Excel para resolver eso. Entonces, ahorita, por ejemplo, este mismo problema que lo hemos resuelto ahorita, les voy a mostrar, aprovechando que tenemos un tiempo, cómo podemos resolverlo con Excel, para que no nos vayamos tan temprano. Van a tener tiempo para ir aplicando un poquitito de lo que hicieron en- de la forma de calcular que les he dado, pero van a poder ahora tener una herramienta de cómo verificar. ¿Cómo hacen esto? Obviamente necesitan una hoja de cálculo. El único detalle es que ustedes necesitan tener activado un componentito que normalmente viene desactivado cuando ustedes trabajan con Excel. Si ustedes se van a la sección de datos, yo por ejemplo tengo un componente que se llama Solver. Ese componente viene instalado, pero normalmente está desactivado. ¿Está claro? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ahí cuando está desactivado? Ustedes ponen opciones, ¿ya? Y van a complementos. ¿Cómo lo van a tener ustedes cuando lo vean? Normalmente cuando lo vean, que van a tener como componente activo, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo tienen ustedes? Voy a ir aquí y lo tienen ustedes desmarcado. Así lo tienen, ¿ya? Entonces, cuando se dan cuenta, cuando ustedes vienen a datos, no lo tienen. ¿Está bien? Entonces, para que lo tengan, no se olviden, van a opciones, complemento. Fíjense, ya no aparece, pero está acá, de los complementos disponibles. Lo eligen, le dan a aceptar y ya aparece en la pestaña de datos ese componentito. Voy a aprovechar que los tengo las fórmulas aquí anotadas, me las voy a copiar y luego vamos a ver cómo lo resuelvo con Solver. ¿Ya? Esta es otra hoja que yo aumenté, son hojas que aumenté para hacer los cálculos adicionales y les mostré cómo hacer. Entonces, necesito ponerlas acá. En realidad no necesito, solamente necesitaba recordarme, pero como yo soy un poco olvidón, voy a parar preguntándoles cuál era la función objetivo, voy a hacerlo acá. Entonces, fíjense, en alguna parte de su hoja de cálculos, ustedes, una vez formulado, fíjense que el Excel no les va a formular. Entonces, ustedes, para la vida real, ustedes deben practicar mucho formular. Resolver, sí, para saber cómo es la forma de trabajar, porque en algunos casos va a haber situaciones que no van a tener la herramienta, tal vez por X o Z razón, como cuando hubo corte de energía y tuvimos que suspender la clase, ¿no? Y a veces es algo urgente que ustedes necesitan mostrar, aunque sea hablado, a mí me ha pasado. Y pues he tenido que recurrir a los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Porque en ese momento no tenía la herramienta para poder hacerlo. Entonces, si me dieron la opción, o me muestra ahorita un resultado, aunque sea en borrador, o lo dejamos ahí, ¿qué iba a hacer? Tenía que hacerlo. No podía decir, ¿sabe qué? No me acuerdo cómo resolverlo. Solo sé hacerlo con un programa. Entonces va a decir, no. Eso quita un poco vamos a decir, usando un término religioso, de fe del cliente hacia el profesional. ¿Ya? Entonces, acá lo voy a armar. Voy a poner otra vez función objetivo, variable. Variable. Le voy a poner acá una línea para separarlo, solo como adorno, de un color ahí. ¿Ya? Entonces, acá voy a tener variables y aquí voy a poner, son dos variables. Pueden tener tres, cuatro, cinco variables, las que ustedes quieran. Entonces, esta casillita de acá la voy a usar para mi variable x1 y esta casillita de acá la voy a usar para mi variable x2. La estoy pintando de color diferente para que se note, ¿ya?
Función objetiva, entonces hay que expresar la función objetiva en base a esas casillas. Función objetiva. ¿Ya? Les voy a dar tiempo el otro jueves en laboratorio para que puedan resolver algunos temas que hemos hecho, para que puedan comparar el resultado. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Nuestra función es maximizar, ¿no es cierto? Z. Entonces, esto tiene que ser igual. Y aquí en esta casilla que la voy a pintar, no sé si quiere de color medio rojito. Aquí debo expresar la función, la fórmula de la 1500 por x1 más 1000 por x2, pero con estas casillas. Entonces, fíjense que voy a hacer igual, digo, porque es una fórmula. 1500 por la casilla que voy a utilizar para x1, más 1000 por la casilla que voy a utilizar para x2. ¿Está claro? Fíjense, estoy empezando no con esta, es solo adorno, esta, o sea que si ustedes quieren ni siquiera necesitan ponerlo. Hasta si quieren pueden ponerle igual, ¿eh? Porque ahí vamos a sacar, el solver nos va a anotar cuál es el resultado de las variables. ¿Ya? Lo siguiente, restricciones. ¿Cuántas restricciones tenemos? Tenemos 3 restricciones. Entonces esas restricciones las voy a anotar acá con respecto a estas de acá. Entonces tengo, ¿cuántas restricciones tengo? Tengo 3. Restricción 1, restricción 2, restricción 3. ¿Ya? Igual esto es un adorno. Entonces voy a expresar el lado izquierdo. ¿Qué es el lado izquierdo? Por ejemplo acá. Igual a 10 por x1 más 15 por x2. Listo, nada más. Lo mismo acá. Aquí va a ser igual a 2 por x1 más 1 por x2. Por eso directamente pongo x2. ¿Ya? Y la tercera va a ser igual a x1 más x2. Si quieren pueden ponerle los operadores, no es necesario esto, por ejemplo. Esto de acá no es necesario. No se olviden que esto es el lado izquierdo de la restricción. Lo voy a poner abreviado, ¿ya? Lado izquierdo de la restricción. Esto es el operador. Solo estoy poniendo adorno, no es necesario ponerlo. Y acá, lado derecho de la restricción. ¿Y qué valores tengo acá? Tengo 195, perdón, 195, 20, 14. ¿Está claro? Entonces, ¿cuáles necesito colocar? Reservar estas dos casillitas, expresar esta en función a esta de acá, con base en la fórmula original, expresar esta de acá con base a estas dos, con los valores del lado izquierdo de la restricción, y si quiero también anotar esto. ¿Ya? Ya estoy listo, todavía no he usado Solver. ¿Qué voy a hacer? Me vengo acá y le digo que quiero resolverlo con Solver. Me voy a datos entonces. Yo preferentemente me puedo poner en cualquier casilla porque eso se puede corregir, pero yo siempre tiendo a ponerme aquí, en donde expresé la fórmula de la función objetiva. Entonces le doy Solver y fíjense que me dice E5 y está bien, es E5, ¿no ves? Entonces esa no la tengo que corregir. Debo maximizar, me aseguro, en este caso, me equivoqué. Me aseguro que debo maximizar. Y aquí donde dice celdas de las variables, elijo todas las celdas de las variables. Entonces, ¿cuáles son? Son estas de acá. ¿No es cierto? ¿Qué más? Estoy haciendo programación lineal por el método simple. Entonces elijo simple LP. Fíjense, convertir variables sin restricciones en no negativas. O sea, no pueden ser negativas las variables. Entonces tienen que asegurarse que esta casilla esté marcada. ¿Ya? ¿Qué más? Debo agregar las restricciones. Entonces, fíjense, sin agregar le doy. ¿Cuántas restricciones son? Son 3. Las agrego una por una. Y aquí pongo la fórmula que expresa el lado izquierdo de la primera restricción. Eso tiene que ser, y elijo qué operador, en este caso, menor o igual. Y aquí que pongo el lado derecho. Le doy agregar. No le doy aceptar todavía porque me faltan dos. Voy a la siguiente. Esta tiene que ser menor o igual que esta de acá. Agregar. Voy de nuevo aquí. Esta tiene que ser menor o igual, por eso le puse como ejemplo, 14. ¿No? Ya puedo darle a aceptar para que de una vez se cierre. Él lo va a agregar esta tercera. Entonces tengo las 3 restricciones. Tengo la de la ecuación, la de la
variable y tengo la función objetiva. Ya elegí programación lineal por el método simple, variable no negativa, le digo resolver. Por ahora no vamos a presionar más nada, le doy a aceptar. Fíjense, me salió 6 y 8 y 17.000. ¿Es eso lo que sacamos? ¿Se acuerdan? Sí, Más fácil con Solver, ¿no es? Pero el Solver no nos va a formular. Entonces ustedes tienen que, si alguna vez les toca trabajar en esto, porque hay empresas que trabajan en investigación de operaciones, tienen que practicar mucho en, uno, aprender a armar un enunciado de un problema. Obviamente eso con la práctica profesional lo van a lograr. Y la otra es una vez tienen el problema planteado, lograr expresar esto. Y una vez tienen eso, si tienen la herramienta o una de las tantas herramientas, porque hay muchísimas herramientas para hacer, inclusive sientan por web, hay varias que les hacen el desarrollo, ¿ya? Y luego les sacan el resultado. Pero normalmente en un proyecto para una empresa ustedes entregan resultados, ¿no? Va a ser raro, pero pasa por si acaso, uno que le pida, a ver, quiero ver el desarrollo, ¿ya? A ver de dónde salió eso. Muy raro le piden eso para algunos que son quisquillosos en ese sentido y quieren ver para tener idea de dónde salió, ¿ya? Peor todavía si ellos saben cómo se trabaja esa parte, ¿está bien? Preguntas de cómo se usa Solver, al menos para resolver problemas de programación lineal. no. Fácil, ¿no es cierto? Bueno, vamos a quedar ahí, solamente es. Entonces, el día jueves de la siguiente semana, y en el laboratorio, les voy a dar un espacio para que eh, resolvamos algún problema ya formulado en Solver y saquemos eso. Por ejemplo, ustedes podrían practicar a resolver el problema que les he dado para resolver por matricial, también por Solver, si es que tienen computadora, o la otra semana un ratito van por el laboratorio. Ya les he explicado la razón por la cual deberían practicar esto. ¿Eh? Entonces, si no hay más, ahora sí quedamos ahí y nos veríamos el día martes en clase. ¿Está bien? Ingeniero, Sí. ¿no va a dar práctico para practicar para el primer parcial? Les voy a dar práctico y posiblemente se los dé el jueves de la siguiente semana. ¿Ya? Ya saben la regla para que su práctico valga, ¿no? Porque no quiero ver lo que me han hecho en los otros semestres. Realmente si les mostrar, no digo todos, algunos sí. Realmente no tiene sentido que hagan eso ya personas que están en los últimos semestres, ¿no? Entonces, les voy a dar, pero es responsabilidad de cada uno ver de resolverlo o no resolverlo, porque si se les da un práctico que va a valer un punto siempre y cuando resuelvan hasta mínimo cierta porcentaje del práctico, traten de hacerlo, porque van a obtener un resultado. Sé que tienen un auxiliar y puede ser que les ayude, pero si se van a hacer explicar con el auxiliar algún ejercicio, no hagan que simplemente lo resuelva y ustedes copien y pegan, y copien y anotan nada más. ¿Por qué? Porque no aprenderían nada. Hagan entender cómo está resolviendo algo que no entiendan, porque si es algo que ustedes entienden, a veces, como muchos han hecho, ni siquiera necesitan ir a la auxiliatura. Normalmente la auxiliatura uno usa porque quiere ir a practicar algo más, tal vez alguna aclaración que se le ocurrió y ya no la quiere hacer en clase, por diferentes razones. ¿Está claro? Ingeniero, más o menos, ¿con cuánto tiempo de anticipación nos va a dar para el examen? Yo creo que les voy a dar unas 2 semanas por eso les digo, la siguiente semana les voy a dar ya práctico y a partir de eso en 2 semanas y media, tal vez martes ya les dé el práctico. Ya tendrían que estar. No les voy a dar un práctico exageradamente largo, Ah, pero sí van a tener por lo menos unos 10 ejercicios que resolver bien resueltos para que sean tomados en cuenta. Otro detallito, ¿no? Algunos me lo resuelven como sea, me rellenan como sea y quieren que yo les ponga puntos sobre eso. No es así, pero si yo me doy el tiempo de corregirlo para ver si lo hicieron bien, entonces no implica que por hacer como sea, yo les voy a apuntar. Es lo mismo en el examen, ¿ya? ingeniero, el próximo jueves va a ser feriado, El 2 de próximo jueves, noviembre, ya, creo. por eso le digo, voy a ver si es que se lo puedo llevar a su práctico el día martes. Justamente me acordé con su compañero de otra materia, me hizo recuerdo que fue feriado, ¿ya? Está bien, ingeniero. Bueno, nos vemos el martes entonces. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Luego, Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.
Recordings